No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Yo quiero comenzar, sí, porque hasta ahorita voy a comenzar, perdón. Saludando a quien nos acompaña por primera vez en la transmisión. Tal vez alguno está aquí por primera vez o tiene unas pocas semanas de venir también. Tal vez alguno lo vea en una grabación. Sea como sea, nada más le quiero pedir un favor. No se desconecte. Tanto los que están en la transmisión como usted que está ahí, no se desconecte. Trate de concentrarse. Hay unos hermanos afuera armando un toldo, ¿verdad? Yo los puse ahí, está usando el enemigo para Israel, no, mentira, ¿verdad? Están ayudándonos a armar un toldo que ocupamos para la tarde y gracias al Señor dije, hágalo ahí, lo han hecho muy bien, pero evite desconcentrarse. Eso es lo que le quiero decir ahorita, el que está en la transmisión, ¿verdad? También no se desconecte porque estoy seguro que Dios le trajo hoy aquí esa transmisión aquí presencial porque hay un mensaje para su vida, amén. Nuestro mensaje de hoy, hermanos, a ver, nosotros celebramos el domingo, el Día del Señor, porque un domingo Jesús resucitó. Han pasado 2000 años desde eso. Lamentablemente, a pesar de tener casi 2000 años, no todo el mundo cree. De hecho, la Biblia lo presenta como un grupo pequeñito, de pocos en comparación con los que se pierden. Le pregunto, ¿será que el Señor quiere salvar a todo el mundo? Yo creo que sí, pero el mundo es el que le ha rechazado y sigue rechazando a Jesús. Nuestro mensaje hoy se titula, como el pasaje que vamos a empezar leyendo. Quiero que vaya a Isaías, por favor. El profeta Isaías, el capítulo 53. Solo vamos a leer una pregunta. Isaías 53. Isaías 53, la primera pregunta. Isaías 53, la primera pregunta que viene ahí. Quiero que la leamos todos juntos. El libro de Isaías. Isaías fue escrito, a ver, el cautiverio fue en el 600, como 700 años antes de que Jesús naciera. Y va la pregunta que hace, hablando de Jesús, por cierto. Lo lee conmigo, por favor, Isaías 53. La pregunta dice, 1, 2, 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es lamentable saber que la respuesta a esa pregunta, de la forma en que está redactada en el original, es una pregunta retórica que incluye un no por respuesta, un nadie. Dice Matthew Henry fue un comentarista del siglo XIX. Isaías ahora predice con asombro la incredulidad de los judíos, a pesar de las muchas noticias que previamente habían recibido de la venida del Mesías, de Jesús. A pesar de la situación que viviría Israel, porque iban a entrar en cautiverio, la profecía que daba ya era presagiada como uno donde muchos no iban a creer en Jesús. Y alguno dice, bueno, está hablando de los israelitas, pero Dios usa a Pablo en Romanos para recordarnos la validez que tiene para todo mundo. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron el anuncio. Esto quiere decir que no solo 2000 años, súmele 700, 2000 más 700, ¿cuánto es? Estaba volando de mate hace 2450, mentira, 2700. Hay 2700 años donde se ha anunciado esto. Esto no es nuevo. Y aún así hay gente que no cree. Así fueron los tiempos de Isaías, así fueron los tiempos de Cristo, y así es hoy, 2021, en Heredia, Costa Rica. Quiero que vayamos a Marcos 7, por favor. Marcos capítulo 7. Leemos un par de versículos y tomamos nuestro 7. Marcos 7, perdón, 7, 15. 7, Marcos 15. Marcos 7 lo predicamos hace un rato. Marcos 15. Quedamos en el versículo 21, la enseñanza anterior, y dice el versículo 22, Marcos 7, 15, 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido el lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, el Rey de los Judíos. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno y por traernos en esta mañana. Gracias por los cantos, gracias por la
lectura de Hebreos. Gracias, Señor, por lo que hemos leído en Apocalipsis y lo que leemos ahorita, porque todo tiene que ver con usted y su gracia. Oro, Dios, por si hay alguna persona conectada en la transmisión o aquí presente, Dios, que aún no le ha conocido como Señor de su vida, o sea, como dueño, para que hoy sea el día, Padre. Por favor, Espíritu Santo, a la obra. Y a los que ya somos sus hijos, que también, Señor, nos confrontes, a ver si nuestra forma de vivir demuestra que hemos creído a este anuncio. Sea exaltado y glorificado en todo por Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias por estar en pie todo este tiempo. Muchas gracias. Hermanos, nuestra serie se llama Actores de Reparto. Hemos visto todo lo que tiene que ver la vida de Jesús, pero vamos viendo poco a poco todos los que están alrededor, porque vamos a hablar de Jesús, pero todos los que están alrededor tuvieron una función. Y vamos a ver, hermanos, el testimonio de 5 grupos de personas que tuvieron la misma experiencia, pero no respondieron de la misma manera. Actores de reparto que estuvieron ahí en estas horas. Así que, para que usted pueda tener un poco de contexto, bueno, nuestro sermón se llama ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y voy a contar un poquito de contexto. Marcos relata entre el versículo que leímos del 22 hasta el versículo 26 aproximadamente, las últimas 6 horas de vida de Cristo. Allí estarían en el relato dado por el evangelista 5 personas que vieron, todos vivieron lo mismo, pero no todos respondieron igual. Y hoy yo quiero que hagamos un ejercicio por ver con cuál de estos 5 personajes nos asemejamos. Si tuviésemos que entenderlo desde una perspectiva humana, quisiera que al final del sermón usted pueda identificarse con alguno de los 5. Y vamos a comenzar, hermanos, contando un poquito de contexto. Jesús ha sido expuesto a un juicio cruel e injusto que rompía todos los estándares. Las autoridades religiosas lo sabían. Poncio Pilato, que era el gobernador, también lo sabía, pero igual para quedar bien con el pueblo, lo vimos hace unas enseñanzas, se llamaba malísimo, digamos. Pilatos podía ser el presidente menos popular que ha tenido Costa Rica, para tropicalizarlo un poco. No lo querían los judíos, para nada. Era un gobernador puesto por Roma y además les cobraba impuestos. ¿A quién le gustan los impuestos? No está Randy, no está nuestro hermano Randy, ¿verdad? Es un hermano que trabaja en Hacienda, en la iglesia, entonces él no está. Pero fuera de él, a ninguno nos gustan los impuestos. Bueno, y él les cobraba impuestos abusivos, inclusive a veces. No lo querían, pero él dice, si yo no les doy a Jesús para que lo maten, me acusan con el César y me quitan el trabajo. Entonces entregó a Cristo. Y ahí está Cristo, hermanos. Lo han golpeado, sentenciado a muerte. Dice el versículo 25 que lo crucificaron en la hora tercera. Yo le invito que en su Biblia con el lapicero usted pueda poner ahí a la par que eso son las 9 de la mañana, para que usted lo recuerde aproximadamente. Desde las 9 de la mañana está crucificado Cristo. Y en el versículo 26 le ponen un título irónico. La posibilidad más consensuada es que ese título Pilato lo mandó a poner, porque como él detestaba a los judíos y como ellos le obligaron a crucificar a un hombre que él decía que era inocente, se vengaba por esto. Y se los puso en 3 idiomas. El rótulo, ¿qué decía? El rey de los judíos. No obstante, Dios Padre estaba respaldando esto. Vean, no hay nada que pase que Dios no lo permita. Amén. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Usted dice, pastor, inclusive las cosas que vemos peores, sí hay un propósito. Ahora, no espere entenderlo hoy, si le pasó hoy. Tal vez sí lo entienda, tal vez no. Es más, le cuento un secreto. Hay cosas que no entendemos en toda la vida. Ve a Job. Nadie le explicó a Job qué pasó. Job de un día para el otro perdió todo. Y luego Dios le restauró todo. Pero usted nunca ve a Dios explicándole a Job qué fue lo que pasó. Entonces, pero todo tiene un propósito. Eso es lo importante ver aquí. Aún así, aunque Dios permita esto y Él lo ejecute, eso no le quita responsabilidad. Versículo 27 y 28, que no leímos, vea lo que dice. Crucificaron también con Él a 2 ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos. ¿Sabe para mí qué es lo más lindo de esto? Que la Biblia cada vez que se cumplió la escritura, como decía la escritura, está diciendo lo que se predijo antes se cumple ahorita, porque la palabra de Dios es verdadera. Esto que dice y se cumplió la escritura está hablando de 700 años antes. Además, le voy a contar algo. Si una persona escucha esto, lo que acabamos de cantar, lo que les acabo de decir que va a pasar en el cielo, lo que va a pasar en el futuro, y no cree, cuando pase va a decir, mira, sí pasó, va a pasar. Jesús dijo que iba a venir, Él vino. Jesús dijo que iba a morir y murió. Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que va a volver, adivinen, va a volver. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces dice que la escritura se cumplió. Cada vez que usted lea esto, mi hermano y mi hermana, usted puede decir, gracias a Dios, porque tengo un Dios que no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y hermanos, Jesús fue crucificado entre 2 delincuentes.
pero la profecía era cumplida. Y en el versículo 29 llegamos a nuestro primer grupo. Punto número 1, para que lo pueda apuntar por ahí. Los que pasaban. Versículo 29 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y los que pasaban le injuriaban. Llegamos a nuestro primer grupo. Pregunto, ¿es usted como ellos? Los que pasaban. La palabra originalmente dice los transeúntes. El Gólgota se encontraba en un cruce muy conocido. Estos muy seguramente no eran parte de la multitud que venían al Calvario en la caravana para ver la crucifixión, pero su forma de reaccionar fue igual. Dice la Biblia que le injuriaban. Una traducción más literal es blasfemaban, o sea, decían una irreverencia desafiante. Ahí estaba el hombre del que tanto habían oído hablar, de Jesús, el rey de los judíos, pero lejos de guardar silencio, de pasar y ver todo como cuando hay un choque que uno pasa y va viendo, ¿verdad? Se animaron a abrir su boca y confesar su incredulidad. Era parte de la profecía, pero eso no los hacía menos responsables. Hermanos, tengamos claro en esto: la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, más bien la establece. Amén. Yo creo eso. Estas personas son personas que se dejan y permiten dejarse llevar por lo que dicen otras personas. Ellos van pasando, escuchan todo el mundo y se pusieron también ellos a blasfemar, a decir cosas. Son aquellos que solo repiten lo que han escuchado otros decir. Son los que dicen, las iglesias son todas iguales, todos roban, son unos farsantes, yo no ocupo eso. Pero también están aquellos que se dejan llevar por cualquier denominación que, sin usar la palabra, hacen cosas antibíblicas en el nombre del Espíritu Santo. Ambas son incorrectas porque muestran irreverencia a Dios. Mis hermanos, el día que a este hombre que está delante suyo se le ocurra predicar algo, que no venga aquí, hágase un favor y váyase. En serio. Porque aquí usted no viene a escucharme a mí. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de sacar de 12 a 15 horas para preparar un sermón, pidiéndole al Señor que no diga nada que yo quiera decir, sino que sea de su palabra. Pero hay gente que dice esto. Es lo mismo decir alguna cosa antibíblica, es igual decir cosas por decirlas sin base. Los burladores prosiguen. Vea cómo siguen, el versículo 29. Meneando la cabeza. Yo no sé si lo hacían como los ticos, que hacemos como así. ¿Se ha visto cómo saludó a uno? O si la meneaban así, no sé cómo hacían, pero meneaban la cabeza. Y le injuriaban diciendo, tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días. Ellos, como los falsos testigos del capítulo 14, versículos 57 y 58, hicieron uso de la calumnia, tergiversando, escuche bien esto, y dando una interpretación torcida a las palabras de Cristo. Le pregunto, ¿no es esto lo que hacen los farsantes del evangelio y la prosperidad? Torcer la escritura. No es lo que hacen los de la confesión positiva, diga y se le va a hacer. Se burlan tergiversando las palabras de Dios para alimentar su propia vanidad. Pero no solo ellos. En este grupo también entran las personas que, estando en un lugar donde no se proclama el evangelio, siguen ahí alimentando una doctrina falsa. ¿Sabe por qué existen las doctrinas falsas? Porque hay gente dispuesta a escucharla. Si yo fuera un falso maestro y me pongo a predicar y no llega nadie, dime, quedo callado. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando hay gente con comezón de oír desde la Biblia, no la palabra de Dios, hay un problema. Ahora don Roberto, que nos está en la parte, el ingeniero en sonido, don Roberto, terminaba de leer don Roy Hebreos 6 y me dice, tengo un montón de preguntas. Claro, Hebreos es... Yo le dije, pregúntele a don Roy, ya que fue el que lo leyó. No, mentira, no dije eso. Yo le dije, hermano, un día estudiaremos Hebreos. Ahí es verdad. Yo no le puedo inventar nada, jamás. Dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiré mayor condenación. Estar aquí no es jugando. Ya que algunos lo tomen como un juego, que el Señor los apiade de ellos. Pero hermanos, le digo una cosa. Las doctrinas falsas existen porque hay hombres que quieren escucharlas. ¿Quiere usted cuenta si está en un lugar? Yo no estoy diciendo que lo mío no sea falsa. Espero que piense que no, ¿verdad? Pero por aquello, cuando escuche algo, en este púlpito, en cualquier lugar,
Usted con todo el respeto, amor y demás, usted puede buscar a la persona y diga, es que usted dijo algo, usted me lo puede mostrar en la Biblia. Usted dice que está medio extraño. Y se lo muestra bíblicamente, tal vez es que uno no sepa. Pero ¿y si no? Por eso aquí estudiamos la Biblia expositivamente, versículo por versículo, para no salirnos, ¿verdad?, del contexto de lo que estamos viendo. Pero hermanos, es lo mismo, los que pasan y escuchan algo y lo repiten sin saber nada. Esos son esas personas. Le pregunto con mucho amor y respeto, ¿es usted de ellos? Mi afán no es señalarle. Mi deseo profundo es que usted pueda recapacitar y hoy al terminar el mensaje pueda responder afirmativamente a la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? El anuncio de que Jesucristo es el Mesías, que vino a redimir a la humanidad y que Él es Señor y Salvador. Decir, sí, yo creo en eso. En definitiva, estos no creyeron. Y si no cambiaron, están con una condenación eterna. Pero le cuento algo, usted sí está a tiempo todavía. Pero sigamos adelante, tal vez usted no está en ese grupo. Versículos 31 y 32. Punto número 2. Los principales sacerdotes. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes. Déjeme leer el 30. Sálvate a ti mismo y desciende a la cruz. Ve lo que le decían, que descendiera a la cruz. Presta atención a eso. 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Llegamos ahí. Punto número 2, los principales sacerdotes, aquellos que le habían crucificado. Vea que el texto dice los principales, en Lucas dice los gobernantes, o sea, la estructura religiosa. Si alguien conocía Isaías 53 eran ellos. Pero su propia religión no le permitía ver la verdad frente a sus ojos. Le repito, su propia religión. Dice la Biblia que le escarnecían. Esta palabra, escarnecer, es hablar con una burla jactanciosa, como ser sarcástico, burlándose. Hermanos, ellos habían tenido el descaro de irse a gozar del mal hecho a Cristo. No solo le entregaron allá, se vinieron aquí a burlarse de Él. Perdieron toda dignidad, su soberbia estaba siendo alimentada, se sentían respaldados. ¿Sabe por qué? Por su tradición. Fueron capaces de decir en el versículo 32, desciende ahora, para que veamos y creamos. Hermanos, ellos llevan 3 años viendo las señales de Jesús. Su descaro era increíble. El problema es que estos no solo creían, sino que llevaban a otros a no creer. Hace unas cuantas enseñanzas, como 1 año y medio, cuando leíamos Marcos 7. Ahorita estamos en el sermón 103 de Marcos. Eso fue como en el sermón 50, 52. Vimos que la fe superficial se transmite. La fe profunda se transmite y la superficial también. Y estos transmiten esa fe superficial. Hermanos, ¿qué condenación recibieron por estar atados a sus tradiciones? Uno creería que uno dice, no puede haber gente así, si no fuera porque en la actualidad hay muchos, escúcheme, más aferrados a sus tradiciones que a Cristo. Esto es importante. Déjeme decirle esto con todo el respeto. Su tradición no le va a salvar. Solo Cristo salva. Su pastor, sacerdote, rabino, como se llame, no le salvará. Solo Cristo salva. Hay gente que me ha dicho, yo protestante jamás. Nosotros no somos protestantes, primero que todo, nunca hemos protestado contra nada, pero luego lo podemos estudiar. Y yo le digo, bueno, ¿por qué dice usted eso? Porque ustedes odian a la Virgen. Y yo le digo, bueno, yo no odio a ninguna Virgen, no odiamos a ninguna Virgen. Hay gente que me dice, no, pero es que porque la iglesia es la católica, porque aquí no hay mover del Espíritu Santo, porque mi papá o mi mamá me matarían, porque siempre he asistido a esa otra iglesia. Viven más aferrados a la falsa seguridad de su religión que a lo que dice la Biblia. Y yo quiero decirle una cosa muy importante, porque es decirlo. Yo no estoy diciéndole que en esa iglesia, y solo en esta iglesia está la verdad. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha traído y nos ha guiado hasta aquí. Y gloria a Dios porque estamos creciendo aquí. Tal vez Dios guíe a alguna persona en la transmisión o que esté aquí presente, eventualmente otra congregación. Nada más le pido un favor, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y la verdad, no donde se siga una tradición. Hay que tener mucho cuidado con eso. Usted que me escucha ahorita, Dios tiene un plan para su vida y no está en cualquier lugar. Está en este lugar, en su palabra. Aferrarse a costumbres o tradiciones podría salirle muy caro, y ese en definitiva no es el plan de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? En definitiva ellos no. Además le digo algo, aunque Jesús se bajara de la cruz no hubiesen creído. ¿Saben por qué?
Porque su problema no era que no podían creer, era que no querían. ¿Usted ya cree? Vamos, no hablo de saber que Dios existe. Eso se lo responde. Vaya, cualquiera, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Hay más gente que le dice afuera, Dios es todo para mí. Yo no estoy preguntando eso. Mi pregunta es si usted ya conoce a Jesús como único y suficiente Salvador. Si Jesús es su Rey soberano. Si Jesús es el que gobierna su vida. Si usted ya experimentó su gracia salvífica. Si usted tiene seguridad, ¿dónde iría si muriese en este momento? Pastor, qué trágico. Le pregunto, ¿quién me puede asegurar que mañana va a seguir con vida? Levante su mano. 100% seguro. Sería mucha presunción, ¿verdad? Decir eso, porque no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Está preparado si le tocara partir hoy? Yo he visto morir a bebés de semanas o ancianos de muchos años. Todos estamos en la fila, dijo alguien, nadie sabe qué boleto le toca. Pero cuando toque, ¿está seguro dónde va a ir? Tenía un compañero de universidad que me decía, Mario, muy bonito todo, pero es que yo no creo en eso. Yo se los he contado en alguna ocasión. Yo le decía, si cuando nos morimos no hay nada, no nos dimos cuenta. Pero si nos morimos y si hay algo, qué feo no está preparado. Y esto que le voy a decir es mi idea pagana en mi mente, no está en la Biblia. Pero yo me imagino que parte de la condenación eterna, el tormento es haber escuchado este mensaje de salvación y no haber creído. En serio, eso es algo mío, yo creo eso. Que eso va a estar ahí, eternamente, golpeando y golpeando. ¿Cómo funciona? No lo sé, no tenemos mente para entender la eternidad, pero la Biblia dice que así va a pasar y sí creo yo que va a pasar. Y está la contraparte, pasar eternamente con el Señor. ¿Por ser bueno? No, nadie se salva por bueno, partiendo de que ninguno es bueno. Usted puede decir, yo soy completamente bueno y me he ganado el cielo. Yo no puedo hacerlo. Podría contarle varias cosas que he hecho esta semana que no son exactamente buenas. Creo que usted también. ¿Está seguro dónde iría? Se le tocará partir. Y no solo, yo voy al cielo, sino los motivos para entrar ahí. Si usted no puede responder a esto, yo le ruego, por favor, que me escuche. Usted ocupa a Cristo. Y le hablo también a aquellos jóvenes y adultos que piensan que por estar en una iglesia ya están bien. Esta gente era parte de la religión más organizada de la fecha y eso no los salvó. Muchos crecen en la iglesia, pero no crecen en Cristo. ¿Seré yo como este grupo? Punto número 3, los que estaban crucificados. Vea lo que dice al final del versículo 32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El final del versículo 32 nos habla de ellos. Dicen que estos también le injuriaban, o sea, eran irreverentes. A la luz de Lucas 23:39, Lucas también cuenta este mismo pasaje, pero en otra forma. Vemos que la posición era la misma. Le dijeron, si usted es el Cristo, sálvese y sálvenos. Eran personas que querían aprovecharse de la situación para beneficio propio. Ustedes a lo mejor sepan que de los 2 ladrones hubo uno que se salvó. Hubo uno que recapacitó y que le dijo, no, él es justo, nosotros no. Jesús, si usted quiere, acuérdese de mí cuando usted esté en la gloria, cuando venga en su gloria. Y Jesús le dijo, usted va a estar conmigo en la gloria. Gloria a Dios por esa salvación, amén. Pero le cuento algo, estando en la condenación misma, se quejaban contra el Señor. Y sabe, en la actualidad también hay personas así. Creen que Dios debe hacer algo para mostrar que es Dios. Esto es muy común en la actualidad. ¿Cuántos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido esta pandemia? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren de hambre los niños en África? La respuesta lógica es esto. Si Dios quitara eso de un solo golpe, ¿creería? Yo tengo gente que me dice, yo no creo en Dios. Demuéstremelo. Si yo le demuestro que existe un Dios, porque hay muchos argumentos fuera de la Biblia para enseñar eso, ¿usted va a creer? No. Entonces no voy a invertir el tiempo ahorita o gastarlo. Creen que Dios debe hacer algo para mostrar que es Dios. Hermano, la gente no cree no porque no pueda, sino porque no quiere. Y muchos de estos son el grupo que andan viendo la manera de achacarle a Dios la culpa de todo. Anda viendo cómo sacan provecho de Dios, pero Dios es soberano y su consejo no se ve permeado por el hombre. Aquí tenemos el grupo que se resintió con Dios por lo que un día les hizo el hombre, o por lo que él mismo, ella misma se hizo. Yo quiero decirle algo, creer en Jesús no tiene un asterisco que dice aplican restricciones por aquello.
O creo en el Señor y me doy por completo a Él, o no creo. No hay término medio, no hay un punto intermedio. No puedo decir yo creo en Dios, pero yo ya no voy a la iglesia. No existe un entendimiento bíblico que justifique eso. Pero la iglesia me ha dañado. Bueno, ser iglesia duele. Pablo decía que Demas lo dejó amando más al mundo. A Jesús se le fueron los 12 para este momento, incluido un traidor y quien le negó. Ejemplos sobran. ¿Cuántas veces la iglesia le ha dado la espalda a Jesús? Nosotros. ¿Y ahí sigue Jesús? La solución, déjeme decirle algo, si te dañaron en alguna iglesia, vaya, converse, perdone, y si tiene que moverse, procura lo más pronto congregarse en una iglesia donde haya sana doctrina. Pero no podemos creer que todo gira en torno a nosotros. Si te han dañado en una iglesia, en el nombre del cristianismo genuino, el de verdad, yo le pido perdón. Ese no es el plan de Dios. Pero también le exhorto a que busque cuál sí es el plan de Dios y se congregue pronto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos no creyeron y también injuriaban. Punto número 4, los que estaban allí. Rápidamente, quiero mencionar algo. Versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, si la hora tercera era las 9 de la mañana, la hora sexta, ¿cuál hora era? Mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, de mediodía a 3 de la tarde hubo tinieblas. Hermanos, representa esto literalmente un eclipse. El sol se eclipsó, así lo señala el original en Lucas, y fue de parte del Padre. ¿Por qué pasó esto? Escúcheme bien, porque esto que le voy a explicar es un poco técnico tal vez, pero es demasiado importante. Esa oscuridad bien podría representar el juicio del Padre. Su Hijo cargaba el pecado de todos. El Padre nunca dejó de amarle, pero en este momento la naturaleza humana del Hijo rebosaba de pecado y el Padre Santo no puede tolerar el pecado. Así que su ira sería derramada sobre el portador del pecado para redimir a aquellos que debían ocupar ese lugar. Por eso en Apocalipsis, en el futuro, cuando se diga ¿quién es digno?, aparece: yo soy digno porque solo yo lo hice, dijo Jesús. Amén. Wow, MacArthur dice, las tinieblas en el Calvario no simbolizaron la ausencia de Dios, sino su santa y aterradora presencia. He escuchado gente que dice, que me juzgue Dios. ¿No le hará miedo decir eso? Wow. El Padre descendió en juicio sobre el Gólgota en espesa penumbra como el verdugo divino para desatar su furia no contra pecadores, sino contra el portador del pecado. El peso total de la ira divina fue derramada sobre el Hijo de Dios, mientras el Cordero Inmaculado de Dios era sacrificado por el pecado, para que pecadores pudieran ser justificados por medio de Él. Movido por su justicia perfecta, Dios derramó su ira infinita para liberar una eternidad de castigo sobre el Hijo encarnado, quien, como alguien infinito y eterno, absorbió las torturas del infierno en un espacio finito de tiempo. Esta fue la copa por la que lloró Jesús en Getsemaní. Esto es lo que Él quería pasar. Y en medio de esa situación, cuando llega Cristo y dice Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué? En medio de esa situación aparecen unos blasfemos, irrespetuosos, irreverentes, hijos de condenación. El versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían, oílo, mirá, llama a Elías. Ignorantes eran, burlándose de eso, no saben lo que estaban haciendo. Hermanos, en ese lugar el esperado por mucho tiempo aceptable Cordero de Dios murió para satisfacer el castigo que caía sobre usted, sobre todo aquel que le ha recibido. Usted que le costó una oración. Despierta, iglesia. Yo soy salvo y vivo como me da la gana. Compórtese. Mejor diga que es creyente si va a vivir así. Y en el 35 están esos ignorantes burlándose, corazón endurecido, diciendo, ay, está llamando Elías. ¡Qué cólera! ¿Sabe qué es lo peor? Que tenían conocimiento porque saben quién era Elías. Convirtieron ese momento sublime en un vulgar chiste.
Otro tipo de personas que responden negativamente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Son personas que se burlan en la misma presencia del Padre. Son aquellos que pueden congregarse un domingo, pero fornicar un lunes o adulterar un lunes. Son los que se burlan de los mandatos bíblicos y viven en su concupiscencia, o sea, los deseos de su carne. Son los que escuchan y dicen, en otro momento escucharé de eso. Son los que, sabiendo lo que Dios ha dicho, lo tergiversan y esperan que Dios pase en alto esto. Cada semana tientan al Señor, pero lo cierto del caso es que acarrean condenación para sí mismos. Estos también no han creído al anuncio, aunque se llamen cristianos y vayan a una iglesia. ¿Será que algunos de los que escuchan este mensaje son como estos hombres? Y si ahí terminar el relato, qué triste. Porque tenemos 4 grupos: los que pasaban, los religiosos, los asesinos y los que estaban allí y no creyeron el anuncio. Y si no fuera por el Señor, ese pecado los atormentaría toda la eternidad. Y digo por el Señor, porque en su gracia infinita en la cruz Jesús dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero le digo una cosa, de todos ellos, no sabemos si cambiaron, solo uno de los ladrones. Y si no cambiaron, qué triste que escuchando la advertencia hicieron caso omiso. Qué triste que alguno de nosotros escuchando eso hagamos caso omiso. Yo quisiera pensar que hay más oportunidades después. Lo cierto del caso es que no lo sé. No sé si salir aquí, hasta ahí llegó nuestra vida. No lo quiero, humanamente no quisiera que nadie partiera sin conocer del Señor. Porque si lo que la Biblia dice es cierto, como yo lo creo, y creo que aquí varios también, amén, lo que espera es fatal. No hay humano que pueda entender esto. Qué triste haber escuchado la advertencia y hacer caso omiso. Pero hubo uno que nos queda y no se ha ido. Y el 39 para mí es el versículo de mayor gracia en esa cruz que existe. Jesús dando una gran voz en el 37 diciendo, consumado es, tetelestai, es un perfecto de la palabra telio, o sea, lo he perfeccionado todo, he terminado todo, no hay nada más que se haya que hacer. Está perfecto porque es algo que se hizo una vez y para siempre, y no se va a necesitar otra vez. Él dice, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Era el velo que leyó a Don Roy en Hebreos, que decía, y entrando esa esperanza dentro del velo donde Jesús llegó, ese velo que dividía, quitó, se rasgó. 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Aquí había un hombre a cargo de 100 soldados que había vivido cuando menos las últimas 9 horas de Jesús, inclusive tal vez desde que lo arrestaron. Como oficial del ejército romano, el centurión le habían puesto el cargo de la crucifixión de Jesús. Debió haber sido testigo del juicio delante de Pilato. Él pudo haber escuchado a Jesús cuando le dijo el procurador a Pilatos, sí, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Además él sabía que el juicio no era correcto. Debió haber escuchado a los líderes religiosos que se quejaban que él se proclamaba hijo de Dios. También él tuvo que haberle golpeado en la flagelación que le pusieron y tuvo que llevarlo al Gólgota. Él estuvo ahí cuando estaba Simón cargando la cruz. Como soldado romano tuvo que estar en pie todo el rato que estaba crucificado el Señor. Él también escuchó las declaraciones de Cristo. A lo mejor el perdón que recibió el ladrón que estaba ahí. De mediodía a 3 de la tarde vio cómo todo se oscurecía y escuchó a Cristo decir, consumado es, he terminado completamente esto. Y vio cómo se vino un temblor. Este hombre que había vivido muchas ejecuciones estuvo exactamente expuesto a lo que los demás espectadores que no creyeron, pero él sí creyó. Movido por el Espíritu Santo, creyó. Creyó a pesar de no tener bases religiosas, era un gentil. Creyó a pesar de haber fallado en muchas ocasiones. Creyó aun cuando horas antes pudo haber levantado su látigo contra Cristo. Creyó. Le pregunto, ¿usted ya creyó? ¿Usted ya creyó? El
El Señor nos dejó en su palabra esa pequeña luz de esperanza que Él siempre da. De 5 personajes, los que pasaban, los sacerdotes, los ladrones, los que estaban allí, el centurión, solo este último creyó. Se cumple aquello de que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y grande el que lleva a la perdición. Se cumple aquello que son pocos los que llegan a entrar por el camino de la salvación. Pero gloriosamente se cumple aquella promesa tan preciosa de que Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El centurión creyó. ¿Y usted? ¿Y usted? Pastor, yo ya soy salvo. Bueno, yo anhelo que su comportamiento se asemeje al de este hombre, reconociendo el señorío de Cristo y dándole gloria al Padre, como cita el sinóptico, porque el otro evangelio dice que él dio gloria a Dios. Dando gloria a Dios dijo, verdaderamente este es. Te pregunto, creyente, ¿estás glorificando al Padre? No sea como estos otros hombres que vivían a la expectativa de lo que Dios haría, no de lo que ellos podían hacer. Es muy común que los creyentes actuales actúen conforme a sus sentimientos por Dios. Si me siento bien, sirvo. Si veo que Dios me bendijo esta semana, entonces ofrendo. Si hoy me fue un buen día, no tengo sueño, voy a conectarme a la oración. Creo que hoy estoy descansado, no tengo nada más que hacer. Bueno, voy a conectarme a los hombres el lunes o el jueves a las mujeres. Decimos ser creyentes en Cristo, pero a veces parece que creemos más en lo que Él puede hacer que quien Él es. Quiero hacerle una pregunta. Si Dios decidiera a partir de ahora permitir en tu vida que toda tu familia caiga enferma, que te despidan, que se te dañe algún electrodoméstico, que te quedes sin alguien cercano y que se inunde la casa, ¿seguirías orando con la misma pasión con que lo hace hoy? ¿Seguiría sirviendo en su iglesia local? ¿Seguiría dando sus diezmos y ofrendas con gozo? ¿Seguiría alabando al Señor? Hermano, no hay que esperar que algo así pase para darnos cuenta si tenemos que cambiar y dejar de pensar en lo que Dios va a hacer, porque Él ya lo hizo todo. Y cualquier cosa que Dios haga además se llama gracia y regalo de Dios. No lo merecemos, lo agradecemos y ya. Nosotros debemos de pensar cómo podemos servir mejor, cómo podemos ser más hospitalarios, cómo poder ser más fieles en disciplinas espirituales, cómo manifestamos mejor que nos interesa a la esposa de Cristo, o sea, su iglesia. Yo no sé si lo notó, pero los primeros 4 todos le decían, bájese de la cruz. Todos tenían que ver con lo que Jesús podía hacer, no con lo que ellos podían hacer. Hay gente que espera que Dios haga absolutamente todo. Voy a decir una cosa, si hay algo que la Biblia nunca anula, es la responsabilidad que tenemos, humanos, creyentes. No hay nada. Nadie puede decir, ay, es gente que dice, Dios me tiene así. No. Dios hizo lo que tenía que hacer y proveyó un medio para que fuéramos sus hijos. Porque Él quiso. Ni siquiera tenía que hacer eso, pero lo hizo. Ahora nosotros no debemos de pensar en qué hará el Señor, sino en yo como creyente, cómo mi vida diaria responderé a lo que Él ya hizo. ¿Has creído al anuncio? ¿De verdad lo has hecho? Porque es muy fácil decir, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero realmente estoy seguro que Él es el dueño de mi vida. Si Él es dueño, quien decide las cosas es Él, no yo. Hay muchos creyentes diciendo, Él es mi Señor, pero yo decido. Así no funciona. Las decisiones las toma Él, no yo. Eso es lo que hace un Señor, un dueño. ¿Has creído al anuncio? Y si no, el mismo Cristo que salvó a ese centurión es en el que creemos en esta iglesia, amén. Él puede salvarte hoy. Y si ya lo salvó, comencemos a pensar más en lo que nosotros podemos hacer y no estar como niños caprichosos esperando a ver qué hace Dios. Vamos a ponernos en pie para orar, ¿está bien? Con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Usted en su hogar también, no permita que nada lo distraiga. Quiero hacer una pregunta, nadie le está viendo, solamente yo. ¿Habrá alguna persona que me dice aquí en este momento, o en la transmisión, yo realmente no estoy seguro de ser un hijo de Dios? Vale, le puedo decir algo, usted puede ser tener muchas cosas que si no tiene el Señor no tiene nada. No es presunción, porque no estoy diciendo que si no me tiene a mí, sino al Señor. Es la información más valiosa para su vida. Yo no le estoy preguntando si usted va a una iglesia, si usted es buena gente, si se porta bien, si no le pega. No, le estoy preguntando, ¿usted está seguro que Jesús es el Señor de su vida?
Si usted no está seguro, no tendría sentido que estando aquí, ya sea a través de la transmisión o presencial, usted quiera seguir así. Y puede hacerlo. A mí a veces me gustaría forzar a la gente, decirle, esto es lo que usted ocupa. Como cuando la mamá le decía, bueno, comas eso porque le hace bueno, que uno no quiera. Pero lo cierto del caso es que la salvación no funciona de esta manera. Quien toca el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y si Él lo ha hecho meditar en este momento, usted que está aquí o en la transmisión, yo quiero pedirle que por favor se entregue al Señor. Es más, si alguien está aquí que me dice, pastor, yo quiero que alguien me aconseje, yo ocupo hablar con alguien acerca de mi salvación. Tal vez lo que usted ha expuesto lo ocupo tener más claro. Aquí hay varios profesores de nuestro Ministerio de Educación Bíblica de MEVI que pueden ayudar en esto. Si hubiera alguna persona así, levánteme su mano, solo yo le estoy viendo. Si alguien me dice, pastor, yo ocupo ser aconsejado, tengo mis dudas, no estoy seguro de mi salvación. Si fuera así, levante su mano y lo vuelve a bajar. Vamos a mandarle un consejero que pueda hablar con usted, que pueda explicarle, que pueda detallarle el plan de Dios. Y si está en la transmisión, va a aparecer ahí un número de teléfono. Por favor, contáctese con nosotros. Contáctese. Realmente no deje pasar esto. ¿Tiene dudas? No tendría sentido salir con dudas o seguir con dudas. Mejor aclararlas. Pregunto una vez más, ¿habrá alguien así que dice, pastor, ore por mí? Yo ocupo que alguien me aconseje, yo realmente quiero estar seguro acerca de mi vida eterna. ¿Habrá alguien así? Amén. Que el Señor le bendiga. Quiero preguntar, creyente, ¿es tu vida una vida que glorifica al Señor? No funciona diciendo, yo tomo decisiones en mi tiempo, pero bueno, yo voy a decir, darle a Dios esto. Yo tomo decisiones en cómo sirvo, en qué sirvo. O yo tomo decisiones en qué hago con mis bienes o mis finanzas. No, hermanos. Si Él es dueño, Él es dueño. Si hemos cantado que Él es digno, hemos dicho que lo es, tenemos que vivir como si realmente fuera digno de todo. No se vale que el Señor no ocupe el lugar supremo. Yo no digo primer lugar, porque si Él es el primero, en algún momento puede ser el segundo, no el supremo. ¿Quiénes somos nosotros? Nos creemos igual al Señor para decidir qué hacer o qué no hacer nosotros. ¿Por qué no caer postrado diciendo, el Señor sabe que esta es mi debilidad, se la entrego a usted, ayúdame, Jesús? Tengo una debilidad con la insatisfacción, con la queja. Tengo una debilidad, Señor, con, qué sé yo, podría ser algún vicio, podría ser, ayúdame, Señor, yo no quiero tomar decisiones sobre eso. ¿Habrá alguien más? No, dígaselo usted y al Señor. Expréseselo usted al Señor. Hágale ver al Señor que realmente usted quiere. Yo creo en el anuncio, he creído con todo mi corazón. Es lo que el Señor se merece. Señor, te agradecemos porque has sido bueno con nosotros y honramos tu palabra. Te pedimos de una manera muy especial que nos guíes, Señor, para que las personas, Señor, que no te conocen, ya sea en la transmisión aquí, que ahorita están diciendo, Señor, me arrepiento, quiero vivir una vida que te glorifique, que no resistan, Señor, el Espíritu Santo. También oro, Dios, por los creyentes, porque realmente, Señor, a veces estamos esperando más lo que usted puede hacer cuando usted ya hizo lo que usted quiso y wow, más que suficiente. Ahora yo no saber cómo toda nuestra vida demuestra que usted es nuestro Señor y que hemos creído en el anuncio. Sea exaltado y glorificado. Por todo te agradecemos y te damos gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.